por estar en contacto con nosotros, con la academia. Es para mí de verdad un gusto, un honor que el doctor Claudio Rabec haya aceptado la invitación. Y pues bueno, comenzamos con una breve introducción. Como ustedes saben, el doctor es médico internista, especialista en medicina crítica y neumología, con un fellow en trastornos respiratorios del dormir, certificado por la American College of Chest Physicians. Actualmente, el doctor se desempeña en el servicio de neumología y rehabilitación respiratoria del Centro Hospitalario Universitario de Dijon y es jefe de la unidad de ventilación a domicilio, del laboratorio de sueño y respiración y del laboratorio de músculo respiratorio. También, por si esto no fuera suficiente, se encarga del manejo y seguimiento de los pacientes con hipertensión pulmonar. Y antes de empezar, doctor, también para recordarles que está muy próximo nuestro 11º Encuentro Nacional de Medicina del Dormir y están todos invitados. Bueno, mientras tanto, buenos días, porque allí es todavía mediodía a todos. Bueno, mi nombre es Claudio Rabec, yo estoy hablando ahora desde Francia, vivo aquí. Están asombrados porque no tengo el acento del tío francés, soy argentino, para los que no me conocen, y hace 20 años que estoy acá trabajando. Yo quería agradecer ante todo al doctor Ricardo Bello por haber invitado a la Academia Mexicana del Dormir y a los que hicieron posible esto, a Claudia, a Albertini, Terresmed, a la que le mando un gran saludo, y a Carlos Maita, y a los que también le mando un gran saludo. Vamos a comenzar sin más vueltas la conferencia. ¿Me dicen si ven bien la pantalla o no? Listo, todo en orden, se ve perfecto, Doc. Adelante. Bueno, muy bien. El tema que nos va a ocupar hoy es la interacción entre el paciente y el ventilador en ventilación invasiva. Vamos a empezar por algunos conceptos básicos sobre interacción paciente-ventilador. Vamos a tratar de explicar cómo funciona esa interacción tan compleja, que es todavía mucho más compleja en ventilación invasiva. Lo primero que hay que recordar es que el objetivo de nuestro sistema respiratorio es el intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar, y para eso hay que llevar el aire al alvéolo, y para llevar el aire al alvéolo hay un trabajo respiratorio que es realizado por los músculos respiratorios en condiciones fisiológicas, y el trabajo que desarrollan los músculos respiratorios es el necesario para vencer la impedancia del sistema respiratorio, es decir, el componente resistivo, que está sobre todo dado por la vía aérea, y el componente elástico, que está sobre todo dado por el parénquima y la caja torácica. El trabajo necesario para vencer esa presión está definida por la ecuación del trabajo respiratorio que ustedes ven ahí, o la ecuación de movimiento, y este trabajo en general está realizado en condiciones fisiológicas, en general no, en condiciones fisiológicas normales por la bomba muscular. En ciertas ocasiones, en cuidados intensivos, cuando un paciente está ventilado y sedado, y no tiene contribución de sus músculos respiratorios, este trabajo es hecho por el ventilador. Pero en las condiciones en las que nosotros trabajamos, hay dos bombas para hacer el mismo trabajo, y ahí está toda la dificultad de la interacción entre el paciente y el ventilador. Esas dos bombas tienen algunas particularidades. Primero, la bomba respiratoria es, digamos, automática, podríamos decir estereotipada o tonta, porque hace solamente lo que le dicen que debe hacer, y no puede salir del paradigma de lo que se le dice que debe hacer. La bomba muscular depende de la situación del paciente. En paciente crítico la bomba muscular está muy activa, pero es deficiente, por eso hay que asistirla. Y en nuestro caso, en la ventilación no invasiva, que es la situación en la que nosotros trabajamos más frecuentemente, el paciente duerme, porque lo ventilamos de noche. Es decir, que esa bomba muscular en realidad está comandada por un control automático y el paciente no está consciente. Esa interacción entre la bomba muscular y el ventilador es lo que nosotros vamos a llamar interacción paciente-ventilador. De manera que ustedes pueden ya comprender la complejidad de un sistema en el cual hay dos motores para hacer el mismo trabajo. Un motor que es el esfuerzo inspiratorio, que lo ven en el eje de las ordenadas, y que a medida que nos vamos acercando al esfuerzo inspiratorio estamos en ventilación espontánea, y otra bomba que es la del ventilador. A medida que nos vamos acercando al trabajo del ventilador en las abscisas, estamos en presencia de una ventilación absolutamente controlada. En situaciones fisiológicas estamos aquí, en situaciones de anestesia estamos aquí, pero nosotros no estamos nunca en ninguna de las dos situaciones, porque nosotros estamos en el medio, en esta diagonal, que es las diferentes contribuciones del paciente y el ventilador al trabajo ventilatorio. Entonces,
Una ventilación eficaz es una ventilación en la que el paciente no comanda el ventilador, porque si comanda el ventilador no tiene ningún sentido que el paciente esté ventilado, porque puede hacer su trabajo, ni que el ventilador comanda al paciente. La ventilación ideal es aquella en la que hay una asistencia proporcional a las necesidades del paciente, sin que esa asistencia proporcional limite la actividad respiratoria del paciente. Y lo que vamos a tratar de lograr, justamente con el acuerdo entre el paciente y el ventilador, es esa armonía entre dos bombas para hacer el mismo trabajo. Para eso vamos a trabajar sobre un dibujo anatómico, un diseño anatómico, que es el de una curva de presión en ventilación, a presión positiva. En esta curva de ventilación, que en este caso es la curva de presión, y esta curva de presión es la que corresponde a una ventilación barométrica, pero no importa a qué corresponda, sino que lo que vamos a tratar de ver es cuáles son los momentos de esa interacción paciente-ventilador. Hay un primer momento, es el momento en que la ventilación va a empezar. Y en ese momento en que la ventilación va a empezar, el paciente puede gatillar el ventilador, o el paciente puede estar ausente en el gatillado del respirador, porque no puede hacerlo porque no tiene la suficiente fuerza, o porque no tiene, simplemente el comando ventilatorio está apagado, o anestesiado. Este momento se llama el trigger, o la respuesta al esfuerzo inspiratorio. Segundo momento de este acuerdo entre el paciente y el ventilador es la presurización, es decir, el tiempo de ascenso de la presión en la vía aérea. Es lo que se llama el rise time en inglés, o la velocidad de presurización en español. Luego llegamos a un nivel de presión, que puede ser una presión o un volumen, en el caso de la ventilación volumétrica, que tiene una duración determinada y que va a deber terminar en algún momento, porque nosotros terminamos la inspiración para pasar a la expiración, y ese momento en que se pasa de la inspiración a expiración es lo que nosotros llamamos el ciclado de la ventilación, o el trigger expiratorio, llaman algunos, pero es más conveniente llamar el ciclado. Y por último volvemos a la situación de reposo, y esta situación de reposo en general es una presión cero, pero en particular en ventilación invasiva, y cuando trabajamos en circuito simple, porque tenemos que depurar el dióxido de carbono que queda en la máscara, para que no haya reinhalación de dióxido de carbono en ventilación a fuga, ponemos un nivel de presión expiratoria positiva. Por eso, a la ventilación barométrica no invasiva con simple circuito la llamamos ventilación a doble nivel de presión, porque hay una presión inspiratoria y una presión expiratoria que es diferente a cero. Los dos momentos cruciales de esta interacción paciente-ventilador, ustedes ya lo deben imaginar bien, es el momento en que hay que comenzar la ventilación y el momento que hay que terminar la ventilación, es decir, el trigger y el ciclado de la expiración a la expiración. Vamos a empezar analizando cada uno de estos momentos y vamos a ver cuáles son las variables que van a modificar cada uno de estos momentos de la interacción paciente-ventilador para ver cómo podemos corregirlas en el caso en que haya anomalías. Primero que vamos a hablar es el trigger. Y el trigger, en realidad, puede tener dos extremos, o que el paciente haga un esfuerzo y el respirador no se dé cuenta que haga el esfuerzo, y a eso llamamos no detección del esfuerzo paciente o esfuerzo ineficaz, o que el respirador interprete que el paciente está respirando y en realidad no respira, es decir, el respirador toma la autonomía a más frecuencia de la que uno le parametró si le pone una frecuencia, y eso es lo que se llama autotrigger o autogatillado. Entre esos dos extremos están las situaciones distintas en que puede haber dificultades en el trigger, en el inicio de la ventilación. Este trigger puede estar modificado por muchas cosas, puede estar modificado por características del ventilador, me van a perdonar porque una diapositiva está en inglés, algunas cosas en francés, pero la en francés la voy a corregir, pero por situaciones que dependen del ventilador y los parámetros, por condiciones que dependen del paciente, y por condiciones que dependen del circuito y las interfaces. Vamos a analizar los más importantes de esto, y el primero que vamos a analizar es las características del ventilador y los parámetros del ventilador, que son probablemente los más importantes que vamos a poder modificar nosotros. Empecemos con el tipo de trigger que vamos a utilizar. Ustedes saben que la ventilación puede hacerse de manera espontánea, es decir, uno puede dejarlo al paciente respirar y si no respira entra en apnea, puede controlarlo y poner simplemente una frecuencia más alta que la del paciente o anestesiarlo y no dejar al paciente que gatille, o puede hacerse una ventilación asistida controlada, es decir, el paciente va a llamar al respirador a su frecuencia y si baja por debajo de una frecuencia, que es la frecuencia de backup o la frecuencia la frecuencia de backup o de seteo que le pusimos al respirador, el respirador va a ir a hacer un apoyo al paciente cuando el paciente no puede respirar. Esta detección del esfuerzo inspiratorio por el respirador se puede hacer con un gatillo en presión, y el gatillo en presión quiere decir cuando el circuito del respirador
se genera el paciente genera una determinada presión negativa, el respirador se da cuenta que el paciente quiere respirar y entonces lo ayuda o lo asiste. Ese trigger en presión, en realidad, se parametra en presión, es decir, -1, -2, -3, y cuanto más negativo es el valor, más el paciente va a tener que tener dificultades para gatillar el respirador. Esto es lo que ocurre en la mayoría de los respiradores antiguos. Los respiradores de domicilio en general no trabajan con este trigger de presión, trabajan con una variable, una modificación del trigger en flujo. ¿Y cómo funciona el trigger en flujo? O lo que se llamaba flow by, pero ahora ya usa métodos distintos. En realidad, en el flow by, que en este modelo es en el doble circuito, en cuidados intensivos, en respiradores de cuidados intensivos, hay un pequeño flujo permanente que circula en el interior del circuito. Ese pequeño flujo es detectado por dos captores, un captor en la rama inspiratoria y un captor en la rama expiratoria. Cuando hay una diferencia de mililitros o algunos litros por minuto entre los dos, es porque el paciente tomó algo de aire. Los dos captores detectan una diferencia y el paciente toma algo de aire. Es decir que este trigger se setea en litros por minuto. Entonces, estos triggers fueron un desarrollo avanzado con respecto a los triggers en presión, y fueron reputados como más sensibles que permiten una mejor interacción paciente-ventilador. Esto fue publicado hace muchos años ya, como que el trigger en flujo era más adecuado que el trigger en presión. En realidad, cuando están bien seteados los dos, hay trabajos que demostraron que los dos tipos de triggers son igualmente eficaces. En ventilación no invasiva, los únicos triggers que vamos a usar son modificaciones de estos triggers por flujo. Ya no hay más respiradores con trigger por presión, por lo menos que yo conozca, y van a usar algoritmos, porque acuérdense que estos pacientes están sometidos a fugas, y estas fugas en ventilación no invasiva, que no existen en ventilación invasiva porque el sistema es hermético, pueden engañar al trigger, y vamos a verlo después más adelante, ya sea porque la fuga va a hacerle pensar al trigger que hay un flujo, y entonces el respirador va a decir, el paciente está respirando, voy a gatillar, cuando el paciente no respiró, o porque la fuga confunde al trigger y hace que el paciente no pueda gatillar el respirador, porque el respirador, ante tanta fuga, es incapaz de percibir el esfuerzo inspiratorio del paciente. Entonces estos triggers inteligentes, o digamos, basados en flujo, van a modificarse a medida que hay fugas o que varían las condiciones mecánicas, y van a adaptarse a la variación del flujo de fuga, o del flujo de esfuerzo inspiratorio del paciente, y van a ser triggers que van a ser más apropiados que los triggers que se utilizan en los respiradores de cuidados intensivos. Por eso muchas veces los respiradores de cuidados intensivos, entre otras cosas, ese es uno de los motivos, los pacientes lo toleran mejor y tienen mejor performance que un ventilador de cuidados intensivos mismo cuando se utiliza un módulo de ventilación no invasiva en los respiradores de cuidados intensivos. El segundo problema en el trigger es dónde vamos a detectar el esfuerzo del paciente. Nosotros, ¿dónde detectamos el esfuerzo del paciente? Lo detectamos en un tubo, lo detectamos en una tubuladura, lo detectamos en un captor de presión, lo detectamos en la boca, y eso está muy lejos del lugar donde se genera el impulso respiratorio, que es en el sistema nervioso central. Esta pérdida de carga que hay entre el sistema nervioso central, que tiene que pasar por el nervio frénico, contraer el diafragma, expandir la pared para después que se traduzca en presión y volumen, es una pérdida de carga que puede hacer que un pequeño esfuerzo del paciente no se traduzca en suficiente flujo, suficiente presión, y el paciente no pueda gatillar el respirador. Por eso, actualmente, algunos desarrollos interesantes utilizan un trigger neural. Lo ideal sería colocar un electrodo en el centro respiratorio, pero por eso no está al alcance de la tecnología hoy en día, no creo que esté nunca, pero podemos poner electrodos en el esófago, en contacto con el trayecto del nervio frénico, y gatillar más fisiológicamente, sin que ese esfuerzo inspiratorio del paciente tenga que traducirse en modificación de presión o de volumen, porque sabemos bien que si estos pacientes tienen, por ejemplo, una compliance, una resistencia modificada, el esfuerzo inspiratorio del paciente, mismo el esfuerzo muscular del paciente, no se va a traducir en modificación de presión y volumen importante, y el paciente puede no gatillar el respirador. Y la debilidad muscular es una de las causas de fallo del trigger. En este caso, como lo que contrae es el frénico, el trigger puede funcionar perfectamente sin necesitar un desarrollo mecánico. Esto que se llama NAVA, que es la ventilación neural autoajustada o autoasistida, en español, utiliza el electromiograma frénico. Hoy en día hay algunos desarrollos en cuidados intensivos de ventilación no invasiva utilizando NAVA y HELMET, pero bueno, para el uso del domicilio esto es por ahora utópico.
El tercer problema es el problema de las válvulas que van a utilizar los respiradores, y cuando hablamos de válvulas hablamos no solamente de las válvulas, sino hablamos del método, de los medios mecánicos que utiliza un respirador para funcionar. Los respiradores pueden clasificarse según, entre otras cosas, según la forma de generar la energía. Y según la forma de generar energía, los respiradores más antiguos que teníamos en el mercado, tanto los respiradores de cuidados intensivos, pero sobre todo los respiradores de domicilio, funcionaban con compresores o pistones. Es decir, el compresor es un bandoneón o un acordeón, es algo que tiene aire adentro y que en realidad lo comprime y lo envía al paciente. Por eso estos respiradores se utilizaban para usar en modo volumétrico, porque tenían volumen predeterminado. Los pistones permitían hacer lo mismo, pero en menos volumen. El segundo sistema que tenemos para generar un flujo es la válvula proporcional, es decir, estas válvulas son las que utilizan los respiradores de cuidados intensivos. Vamos a adentrar en cada uno de estos temas en la próxima diapositiva. Y por último, lo que usan los respiradores modernos actualmente en ventilación invasiva, pero que empiezan también en cuidados intensivos, son las turbinas y las microturbinas. El compresor es un generador de flujo, y entonces genera una ventilación volumétrica, tiene mucha inercia, es muy pesado, es grande, porque hay que guardar el volumen adentro. Si el paciente tiene 750 volumen corriente, tenemos que tener al menos 750 de volumen en el acordeón. La válvula funciona todo o nada, pero son capaces de generar flujo intrínsecamente, distinto que los respiradores de cuidados intensivos, en los cuales el flujo está generado por el oxígeno y el aire mural, no tienen la posibilidad de generar flujo ellos mismos, dependen del oxígeno mural y del aire mural, compensan mal las fugas y están mal adaptados a la ventilación invasiva. Y la última joya que tenemos en los últimos 15 años son los generadores, 20 años, son los generadores de flujo, es decir, son turbinas, giran y generan un flujo. Estas turbinas son cada vez más avanzadas, más pequeñas. Hoy en día las turbinas tienen el tamaño de una moneda de 2 euros, tienen poca inercia, tienen la capacidad de variaciones rápidas de flujo y de presión, se adaptan dinámicamente muy bien a los cambios dinámicos de la ventilación y compensan muy bien las fugas. Entonces, según el método que utilicemos y las válvulas que estemos utilizando, por supuesto, va a ser mucho más duro o mucho más fácil de gatillar un respirador o de producir una presurización en un circuito y adaptarse a las condiciones dinámicas del ciclo inspiratorio y expiratorio. El cuarto fenómeno que puede modificar el trigger es el nivel de asistencia inspiratoria que utilizamos. Y esto se vio, lo han publicado hace varios años equipos de cuidados intensivos, que mostraron que a medida que aumentamos la presión de soporte, producimos más esfuerzo ineficaz. Esto fue demostrado en los pacientes con enfermedad obstructiva crónica, y es lo que hace que en cuidados intensivos estos pacientes sean en general ventilados con volúmenes bajos, porque lo que se tiene temor es justamente de hiperinflarlos y producir esfuerzos inspiratorios ineficaces. Ahora, ¿por qué una presión de soporte elevada produce esfuerzos ineficaces? O sea, produce un déficit del trigger. La cosa es bastante simple. Estos pacientes tienen una PEP intrínseca, es decir, que la primera parte no llegan a flujo cero, fíjense que en el flujo no llegan a flujo cero, entonces queda aire en el interior del pulmón, queda lo que se llama una presión expiratoria intrínseca, una autoPEP, una PEP intrínseca, y entonces cuando el paciente va a hacer su esfuerzo inspiratorio inicialmente, va a tener que primero vencer esa presión positiva para poder llegar a la presión cero y gatillar el respirador. Fíjense cómo tiene que llegar a la presión cero, no sé si ven la flecha, pero llegar a la presión cero para gatillar el respirador. Este esfuerzo que se pierde solamente para abrir la vía aérea, y puede ser hasta el 50% del esfuerzo inspiratorio del paciente. Si yo aumento el flujo inspiratorio, lo que va a pasar es que voy a inflar más el pulmón, voy a necesitar más tiempo para desinflarme, y como necesito más tiempo para desinflarme, voy a tener más atrapamiento aéreo, y cuando tengo más atrapamiento aéreo voy a tardar más tiempo en llegar a cero, y voy a tener que hacer más esfuerzo para llegar a cero. Y si hago más esfuerzo para llegar a cero, lo que puede ocurrir es que no llegue nunca a cero, y que ocurra esto, que el paciente haga un esfuerzo, como en el segundo ciclo, que se traduzca por una caída de presión, pero que esa caída de presión no llegue por debajo del cero, y entonces genere un esfuerzo ineficaz. Cuanto más inflamos el pulmón, más tiempo necesitamos para desinflarlo, y entonces podemos generar con altas presiones de insuflación, especialmente en pacientes con autoPIP muy alta en situación aguda, esto pasa menos en pacientes en situación crónica, podemos generar esfuerzos ineficaces por presiones elevadas. O sea, paradójicamente, nosotros queremos mejorar la ventilación dando presiones elevadas y estamos agravándola porque generamos esfuerzos ineficaces, es decir, trabajo que el paciente desperdicia sin poder gatillar el respirador.
porque esto es mucho trabajo, y esto es lo que va a fatigar al paciente, porque lo que nosotros queremos corregir con la ventilación es la fatiga muscular del paciente. En cuanto a los ventiladores, están también, por supuesto, la performance de los respiradores, y esto ha sido comparado en muchos estudios en Bench. Este es un estudio clásico de hace muchísimos años, donde se comparan respiradores viejos con respiradores nuevos, respiradores con turbinas, y los respiradores con turbinas tienen mucha mejor performance para compensar no solamente las fugas, sino sobre todo para tener triggers que son más sensibles y ciclados que son más adaptados a la caída de flujo del paciente. De manera que si tenemos que elegir hoy en día un ventilador en cuidados intensivos, vamos a elegir un ventilador que al menos tenga un módulo con turbina, y en cuidados intensivos, y en el domicilio todos los ventiladores tienen turbina, pero lo que cambia, lo que realmente le da el valor a una ventilación diferencial a un ventilador, es la capacidad de esa turbina, y son los algoritmos de manejo del trigger y del ciclado. Pasemos a las características del paciente. La característica más importante del paciente es la hiperinflación dinámica. Ya lo introdujimos un poquito recientemente. La hiperinflación dinámica es una característica de los pacientes con enfermedad obstructiva. Simplemente lo que va a ocurrir es que el paciente no va a poder vaciar su pulmón. No va a poder vaciar su pulmón porque tiene una resistencia aumentada en la vía aérea y porque tiene una elastancia disminuida, es decir, que su presión de transmisión, su drive room pressure en inglés, va a ser menos importante porque el alvéolo va a estar muy inflado y no se va a desinflar, pero al mismo tiempo va a tener una resistencia aumentada. Entonces, ¿qué hace el paciente en ese caso? Utiliza sus músculos expiratorios para tratar de expulsar el aire. Y cuando utiliza sus músculos expiratorios, lo que hace es, en realidad, comprimir no solamente el alvéolo, sino también comprimir la vía aérea colapsable, correr su punto de igual presión más cerca del alvéolo y colapsar la vía aérea. Es decir, que estos pacientes, a medida que ventilan, van a atrapar aire hasta llegar a un nuevo equilibrio. Y este atrapamiento aéreo va a generar lo que hemos visto anteriormente, es decir, una autopep, una presión positiva en la vía aérea y un mayor trabajo respiratorio para gatillar el respirador. Acá tienen perfectamente en la segunda curva de arriba cómo lo que ocurre en una limitación de flujo en un paciente con enfermedad bronquial importante. Es decir, no llega nunca a cero. El respirador, cuando el paciente va a tener que gatillar de nuevo, va a tener que llevarlo a cero para poder gatillar el respirador. Esta autopep, o esta hiperinflación dinámica, si queremos llamarla de alguna manera, está determinada por varias cosas, y las más importantes son la constante del tiempo expiratorio y el tiempo expiratorio. Constante del tiempo expiratorio no es más que el tiempo que necesita el paciente para vaciar el pulmón. El tiempo que necesita el paciente para vaciar el pulmón. Que va a depender de dos cosas. Va a depender de la resistencia, cuanto más resistencia haya en la vía aérea, más tiempo vamos a necesitar para vaciar el pulmón, y de la compliance. Cuanto más compliance haya, menos elasticidad tiene el alvéolo, y si tiene menos elasticidad, va a vaciarse más lento. Y si se vacía más lento, queda aire adentro del pulmón, y entonces se genera hiperinflación dinámica y presión positiva al final de la expiración. Entonces esto es lo que vemos aquí en este gráfico, que es viejo, pero no por viejo es malo. Progreso no es sinónimo de bienestar, ni de buenas cosas. Aquí tenemos cómo el aumento de la resistencia va a producir un aumento del volumen de relajación del sistema respiratorio, es decir, va a aumentar el volumen de reserva respiratorio. Si aumentamos más la resistencia va a aumentar más, y si aumentamos la compliance va a aumentar más. Es decir, que nuestra nueva posición de equilibrio del pulmón va a ser una hiperinflación que va a generar una presión en el interior del alvéolo que va a producir una disminución de la eficacia del esfuerzo inspiratorio del paciente. El segundo mecanismo importante que va a favorecer la autopep y la hiperinflación dinámica es el tiempo expiratorio. Es decir, que cuanto menos tiempo le vamos a dar al paciente para expirar, cuanto más aumentamos la frecuencia respiratoria, porque el tiempo inspiratorio en general es fijo, si bajamos el tiempo inspiratorio bajamos la cantidad de volumen que recibe el paciente, y sobre todo si estamos en ventilación asistida controlada, que estamos dándole un tiempo fijo inspiratorio al paciente. A medida que vamos aumentando la frecuencia, lo vamos haciendo a expensas del tiempo expiratorio. Lo mismo que hace el corazón, cuando aumenta la frecuencia cardíaca disminuye el tiempo diastólico. Y en este caso estamos haciendo lo mismo, estamos disminuyendo el tiempo expiratorio. Entonces, ¿qué pasa? Atrapamos aire porque no alcanzamos a vaciar el pulmón. Esto es extremadamente importante, lo vamos a ver después, para ver cómo vamos a parametrar un ventilador en estos pacientes. Tratando de ponerles frecuencias bajas y tratando de ponerles tiempos inspiratorios cortos para que tengan tiempo de vaciarse.